amados hermanos, en esta noche una vez más, continuando con este tiempo de estudio bíblico, de conocer lo que dice la Escritura. Doy la bienvenida a cada uno de ustedes, amados, en esta hora, que se conectan en este tiempo, en este espacio. Vamos a estar orando, dando gracias a Dios por este momento y pidiéndole a Dios toda sabiduría para seguir escudriñando su palabra. Buen Dios y Padre maravilloso, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que tú nos das, Señor, de reunirnos para, a través de estos medios, poder continuar, Señor, con la labor de edificarnos a través de tu palabra. Te doy gracias por cada vida, cada hermano, Señor, cada persona, cada familia, cada amigo que se conecta, Señor, para meditar en tu palabra. Gracias por cada vida, Señor. Te pedimos que en esta noche nos enseñes, nos edifiques, nos bendigas, Señor, que tu palabra nos hable a nuestra vida, a nuestro corazón. Gracias, Padre bueno, porque tú eres maravilloso. A ti te damos todo honor, gloria y alabanza en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados, una vez más, bendiciones a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Qué bueno que estén ahí conectados y vamos a continuar en esta noche con este estudio que iniciamos la noche anterior, el cual hemos titulado Vida después de la muerte. Como decía, hay muchas interrogantes, muchas inquietudes, muchas preguntas referente a la vida después de la muerte. Realmente nosotros no podemos claramente explicar cuál es esa vida después de la muerte y qué hay después de la muerte, porque pues no hemos ido, ¿verdad? No hemos ido y no hemos vuelto para decir, no, es que ya lo que se consigue es esto, ya lo que pasa es esto. Entonces, la única manera de poder conocer es lo que Dios nos revele de lo que pasa después de la muerte, y pues para eso tenemos la palabra de Dios. Ahora, pues tenemos que estudiar, escudriñar, porque pues de hecho, revisando algunos textos, algunos pasajes, algunas experiencias que están escritas allí, entonces uno puede sacar diferentes conjeturas, diferentes formas. Yo creo que es esto, yo creo que es aquello, me parece por acá. Entonces, a veces hay cosas en las que es difícil sentar un precedente, vuelvo y le digo, porque la información que tenemos es la que nos da la Escritura, lo que Dios ha querido revelar, lo que el Señor Jesús contó, que conoce lo que hay al otro lado, y de pronto lo que los discípulos pudieran, inspirados, pudieran contar. Entonces nosotros tratamos de revisar, de mirar, de comprender un poco qué hay detrás de la muerte. Y pues, como le digo, pueden haber varias vías. Vamos a tratar de irnos como por el camino más contextual, de la manera que podamos como entender un poco mejor de qué sucede al otro lado, vida después de la muerte. Es un tema, como les decía, bastante, un tanto espinoso, pero bueno, con la ayuda de Dios trataremos de comprender un poco, al menos tener algo de luz de lo que pasa más allá. Entonces, el estudio se llama Vida después de la muerte. Utilizamos el texto áureo, el texto guía para iniciar, Génesis 3:19, precisamente donde la palabra nos dice, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverás. Allí nos habla entonces de que fuimos creados y que como polvo, que fuimos tomados de la tierra por causa de la desobediencia, la falta de fe, el pecado de Adán y Eva, pues como consecuencia vino que ahora del polvo fuimos tomados y nuestro cuerpo tiene que volver al polvo. Bien, entonces, avanzando un poquito, esto ya lo vimos ayer, pero algunas preguntas, ¿verdad?, que a veces la gente se hace. ¿Es la muerte el fin de todo? ¿Se muere y se acabó todo? ¿A dónde van los muertos? Si hay un más allá. ¿Qué oportunidad hay después de la muerte? O sea, si yo no decidí o no vida, por decirlo de esta manera, con Dios en vida, ya después de muerto tengo chance de arreglarlo. Bueno, ¿nos conocemos después de muertos? Esas otras preguntas que surgen allí, ¿verdad? Bueno, ¿qué lugares hay al otro lado? ¿A dónde se puede ir? Etcétera. Bueno, vamos a mirar entonces, seguimos estudiando. Hablamos ayer acerca del comienzo, cómo fuimos creados eternos, tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Esto lo explicamos ayer. Explicamos qué era el alma, qué era el espíritu, ya lo hablamos. Hablamos de esto que fue importante también, 3 tiempos del hombre en la eternidad. Hablamos primer tiempo, la vida terrenal, desde el nacimiento hasta la muerte. Segundo tiempo en la eternidad, desde la muerte hasta la resurrección, eso se llama la vida intermedia. Y un tercer tiempo que nombramos la vida eterna, y es después de la resurrección y la eternidad.
Bien. Hablamos ayer, tocamos el tema de qué destinos hay después de la muerte. Primero que todo quisimos colocar este destino después de la muerte, el purgatorio, ya que es muy conocido, es muy tradicional. Entonces queríamos dejar claro que este destino, el purgatorio, que es se dice normalmente, o según la doctrina enseña, que más bien es como un estado, una especie de espacio, un estado en el que el alma entra para purgar sus penas, y de esta manera, después de ciertos sufrimientos, purga sus penas, sus pecados que no pudo con ellos, ¿vale? Y allí las purga, y luego de que ya las purga queda limpio, entonces ¡prum!, se va a la gloria eterna, y por eso todos van al cielo. Bien, explicábamos que este purgatorio es mentira, eso es falso de toda falsedad, es una doctrina católica inventada, por aquí está, por Gregorio Magno, un papa, que inventó entre el año entre 590 y 604 después de Cristo, se inventó esto del purgatorio, pero bíblicamente el purgatorio no existe. Entonces lo dejamos claro ayer, por eso lo coloqué primero, como para desmitificar un poco esto. No hay purgatorio, no espere usted que se va a purgar las penas a un sitio, a un espacio, a un lugar, porque eso no existe. Ahora, vamos entonces, en el tiempo de la vida intermedia, retomando ayer, hablamos de los 3 tiempos. Primer tiempo dijimos, y lo dejamos claro, el tiempo terrenal, que era desde el nacimiento hasta la muerte. Dijimos que si usted y yo estamos aquí ahora viendo este estudio, entonces estamos en ese primer tiempo, desde el nacimiento hasta la muerte, así que aquí estamos todos ahí, bien. Pero hay otros que ya pasaron a la segunda etapa, que es de la edad de la muerte, el momento de la muerte, hasta el momento de la resurrección, y eso se llama vida o etapa intermedia. Algunos están allá, ¿cierto? Están en ese proceso, los que ya murieron. Bueno, nosotros vamos entonces a comenzar. Ya hablamos de la vida terrenal. Como estamos ahí, por eso no conocemos mucho más allá de la muerte, porque no hemos ido por allá. Entonces vamos a hablar de qué lugares hay, qué destino hay en el tiempo de la vida intermedia. Esto quiere decir, ¿qué pasa cuando una persona se muere? Dijimos que morir era separación entre lo material y lo inmaterial, ¿cierto? El cuerpo se separa del espíritu y el alma. Entonces, cuando hay esa separación, el cuerpo va al polvo, eso dice, sea que lo cremen, lo siembren, lo echen allá al hoyo, se haya ahogado y se lo coman los pescados, no sé, donde sea, pero dice que entonces ese cuerpo muere, termina por allá, vuelve al polvo. El espíritu, que es ese soplo de vida, lo que vitaliza, ¿verdad?, nuestro cuerpo, nuestro ser, vuelve a Dios quien lo dio, Dios lo recoge su soplo de vida. Y lo que queda es el verdadero yo, el ser, lo que conocemos como el alma, ¿cierto? Como el alma, el ser, esa parte espiritual que es el verdadero yo, ya que el cuerpo dijimos que era un estuche donde estaba yo dentro. Entonces el cuerpo muere y salgo del estuche. Entonces ya quedo lo que soy yo, sin el cuerpo. Bien. ¿Qué sucede entonces? La persona muere, se va el espíritu, se va el cuerpo y queda el alma. Dijimos que el alma era eterna. Así que el alma jamás morirá. Bien. ¿Qué destinos tenemos? Bueno, inmediatamente la persona muere, escuche, inmediatamente la persona muere, hay un primer destino. Un destino que conocemos como el infierno. Pastor, ¿el infierno existe? Pues según la Biblia, sí. No le puedo decir, sí, porque yo ya fui, porque yo no he ido. Le digo que sí porque la Biblia dice que sí. Y el Señor Jesús, que es quien nos enseña, y que nos enseñó en el momento cuando estuvo aquí en la tierra, dejó claro muchas cosas, habló del infierno y dejó claro el infierno. Entonces vamos a ver un poco. En el tiempo de la vida intermedia, después de que la persona muere, inmediatamente suelta su cuerpo, ¿qué sucede? El espíritu vuelve a Dios y el alma a un lugar. Se dirige a un lugar que escogió, que decidió, que fue su decisión personal, que escogió y decidió cuando estaba con vida. Escuchen, estos lugares que vamos a ver en la vida intermedia tienen que ver con lo que usted escogió y decidió cuando estaba con vida. Si usted dijo, no, yo no decido nada, bueno, entonces el hecho de estar alejado de Dios lo excluye de la gloria de Dios, y entonces ya inmediatamente se hace ganador de un boleto, en este caso a un lugar de
tormento. Vamos a ver. El infierno también se conoce en la Biblia como Seol en hebreo y también aparece como Hades en griego, ¿cierto? Bueno, se menciona 167 veces en la Biblia, o sea que existe, lo nombra, la Biblia lo nombra como tal. A veces es llamado Gehenna o Valle de Hinnom, de los hijos de Hinnom. Bueno, son nombres que se dan para simbolizar lo que es el infierno. Quiero decirle que, por ejemplo, Seol y Hades, que es la misma palabra, solo que cambia, que es en hebreo y la otra en griego, traduce significa el lugar de los muertos. Eso significa el lugar de los muertos. Significa Seol o Hades, el lugar de los muertos. ¿Es el lugar de los muertos el lugar de todos los muertos? Bueno, pues la respuesta es no, no es el lugar de todos los muertos. Se conoce en Dios, caminaba, o sea, eran creyentes. Ya no era que no, yo sí tengo fe en Jesucito, en Chuchito, no. Creen en Jesús como Señor de señores, Rey de reyes, creen en Dios, viven en su palabra, caminan, o sea, son creyentes, son cristianos, pudiéramos decirlo así, son creyentes. Esas personas mueren, pero su alma como tal no va a este lugar, no va a este lugar. A este lugar van los muertos. Y pudiéramos tomar el nombre de Seol o Hades, que significa el lugar de los muertos, precisamente porque es que esas personas siguen vivas. Lo único es que su condición es de muerte, porque muerte significa separación y están separados de Dios. Vivieron separados de Dios en la primera etapa, cuando entran a la segunda van a seguir separados de Dios porque fue lo que escogieron acá. Aquí vivieron separados de Dios, pasan aquí separados de Dios. Y separación es muerte, entonces pues bien pudiera hacer relación con el nombre de Seol o Hades, que significa el lugar de los muertos. ¿Sí? Están vivos, pero realmente están separados de Dios, están muertos. Gehenna, o el Valle de Hinnom, era como una especie de... A ver, le voy a contar de dónde sale ese nombre y por qué la relación. Era como era lo que conocemos nosotros hoy en día como el basurero de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? A las afueras de Jerusalén había un lugar feo, árido, que se llamaba el Valle de Hinnom o Gehenna, que era el lugar donde era el quemadero de basura. Entonces, en ese lugar sacaban basuras de la ciudad y las tiraban allá, y allá mantenía el fuego encendido, quemando y quemando y quemando basura. De pronto algún animal se murió de una enfermedad o lo que sea, entonces lo sacaban y lo echaban allá y lo quemaban allá. Entonces ese lugar siempre estaba ardiendo y siempre había quema, siempre se estaba quemando, siempre estaba el fuego encendido. Esa idea se relacionó entonces con este nombre de Gehenna o Valle de Hinnom y se relacionó con el infierno, un fuego que siempre está ardiendo y que consume todo lo que cae allá. Bueno, de ahí se toma la idea entonces, ¿cierto? Se toma la idea de que este nombre toma la idea de el infierno o infernus, que tiene que ver precisamente con un fuego que quema y consume, pero no se extingue. Esa es como la idea cultural que tiene que ver con esto. Por eso cuando hablaban de Gehenna, cuando de pronto hablaban de que, bueno, que ir al infierno o a la Gehenna, ellos entendían de qué se trataba porque se acordaban del basurero allá afuera que se llama así, y el fuego nunca se apaga y todo lo que se echa allá se consume. Entonces ellos, infierno, claro, allá, Gehenna, claro, ese lugar. Entonces esa era como la relación cultural. Bien, Jesús habló del infierno como un lugar real de tormento. Escuchen, muchos piensan y dicen y filosofan que el infierno es un lugar donde hay mujeres, trago, parranda y que hay música y que estás al infierno y el diablo baila con ellos. Pues deben decir que eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia habla de un lugar de tormento llamado infierno. También se conoce como Hades, que ya lo pusimos acá. Quiero mirar entonces, miremos números, primero que todo miremos números 16. Nos registra de algo que pasó en el Antiguo Testamento. Números, capítulo 16, versículo 33. Dice la escritura. Se llama de 31. Aquí habla de unos personajes, la rebelión de Coré, Datán y Abirán, que se levantaron contra Moisés. En el desierto hubo un líder, contra el líder, se levantaron en una lucha. Entonces Moisés dijo, bueno, entonces los que estén con ustedes háganse para allá y los que estén con nosotros háganse para acá, y que Dios decida aquí quiénes son culpables, y pues que el que tiene que morir, que muera de la manera que Dios diga. Pues dice el texto entonces, verso 31, aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos,
y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Aquí este texto nos cuenta algo. Y dice que en medio de esa rebelión, Dios abrió la tierra, se rajó la tierra bajo sus pies, y ¡bum!, se descendieron todos los que se habían rebelado contra Moisés, descendieron todos, con sus casas, su gente, con todo, descendieron, y la tierra se cerró, y descendieron vivos al Seol. Seol es el término de infierno, o sea que pudiéramos entender aquí entonces, que si dice que descendieron, cayeron, y donde cayeron, dice que cayeron al Seol, podemos entonces deducir, ¿verdad? Vuelvo y digo, podemos deducir que entonces el infierno es un lugar real, geográfico, y que está en el centro de la tierra. En el centro, porque allá descendieron, se abrió la tierra y se los tragó, y cayeron fue al Seol. Entonces fueron al infierno, directamente. ¿A dónde? Al centro de la tierra. Entonces probablemente esa es la teoría que se maneja, que el infierno queda en el centro de la tierra. ¿Qué es fuego? Fuego incandescente. Bien, los científicos han dicen que precisamente el centro de la tierra es un fuego abrasador que consume. De hecho, cuando hay erupciones, los volcanes, lo que sale es una lava que lo que coge lo derrite. O sea, imagínense si eso es que ya ha enfriado un poco porque ha salido del núcleo y ya está afuera en la montaña y ya se está regando y consume lo que sea. Imagínense cómo será la temperatura aquí adentro. Se dice que el infierno está ahí en ese lugar, pues tomando como base este pasaje. El Señor habló en Lucas 16, 19, contó una historia. Se dice que es una historia y no una parábola, una historia porque cuenta con personajes, con lugares, entonces da nombres. Entonces si ya da nombres quiere decir que es una historia, es algo que está contando. Lucas 16, versículo 19 al 31. Marcos, Lucas. ¿Estamos allí? Dice la palabra de Dios. Bueno, esta es una historia que bien pudiéramos estudiarla con calma y con detenimiento verso a verso, pero pues ahorita no lo vamos a hacer porque no estamos enfocados aquí propiamente en esto, pero es para tomar base que el Señor habló del infierno. Entonces, dice el versículo 1 comienza a hablar que hubo un hombre rico que tenía un mayordomo, y bueno, dice que hacía banquete con... Dice que también había un mendigo, un pobre, llagoso, que los perros lo lambían, llamado Lázaro, que estaba sentado a la puerta, y el rico comía aquellos manjares, y el pobre allá, y él nunca le tendió la mano, allá lo vio, vivió su vida desordenadamente, el otro allá sufriendo, pero dice que llega un día, es el pasaje, cuenta el Señor que un día ambos murieron, murió el rico y murió el mendigo se llamaba Lázaro, del rico no nos da nombre. Entonces continúa la historia y dice lo siguiente, versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Recuerde que estamos hablando de que termina esta primera etapa. ¡Pum! Se murieron. Entraron a la parte, al tiempo, a la vida intermedia. Se murió el mendigo, Lázaro, y fue llevado por ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Ahí ya no dice que los ángeles fueron por él. Esto es interesante porque es que la gente siempre dice, normalmente la religión tradicional enseña que todo muerto es bueno y parte con el Señor. Estamos estudiando qué dice la Biblia. La Biblia aquí hace una separación. Murió uno y fueron ángeles y lo llevaron a un lugar que se llama el seno de Abraham. Jesús, no lo sabíamos, Jesús lo cuenta. A un lugar que se llamó el seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, dice. Ya no habla de ángeles que fueron ni nada de eso. Verso 23. Y en el Hades, infierno, alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, alzó sus ojos, ¿y a quién vio? Dice que alzando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro, reconoció al mendigo que estaba en su seno. Él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, se está quemando, o sea, no se está derritiendo, solo está sintiendo el abrasador, calor y quemonazo de las llamas, pero no lo consumen, solo lo lastiman, pero no lo consumen, es lo que está diciendo acá. Tengo mucho calor, estoy en una llama, necesito agua, o sea, había sed.
Estas cosas podemos referirlas ahí. No me voy a detener mucho ahorita acá porque, como le digo, no estamos estudiando como tal el pasaje. Pero bien, entonces Jesús habló del infierno, él lo contó, esto lo reveló él. Reveló el seno de Abraham y reveló que había en el infierno, que estaba sufriendo, que estaba siendo atormentado en una llama, etcétera, etcétera. Bien. En el Hades, la persona podrá reconocer y sentir. Aquí notamos, aquí Jesús está hablando de alguien que está en el infierno. Y dice que esa persona que en ese tiempo intermedio cayó al infierno, por estar pues lejos de Dios obviamente, dice aquí entonces que él estaba siendo atormentado, o sea que tiene sentido, siente lo que está pasando, siente el calor y el fuego que lo está lastimando. También tiene sed, o sea que tiene necesidades también. Está allí, no cuerpo, como alma que está allí. Dice que alzó sus ojos, o sea, puede ver. Dice que vio a Abraham y le dice, Padre Abraham, o sea, Abraham no vivió para este hombre, no vivió para esa época. Pero él se cuenta que él lo reconoce como Abraham porque lo llama Padre Abraham, o sea que hay un estado de conocimiento, digamos que hay un estado de conocimiento de tal manera que sin conocer a Abraham, que fueron siglos atrás, lo reconoce en ese momento, o sea, como que se abre una capacidad de entendimiento que sabe que ese que está ahí es Abraham, lo conoció, ¿cómo? O sea, de alguna manera, cuando morimos, se abre como esa capacidad de poder conocer, ¿ok? De poder conocer. Y lo digo de esta manera porque, por ejemplo, usted encuentra que más adelante, bueno, avanzando un poco, pero usted mira que más adelante cuando Jesús llama a dos de sus discípulos y frente a ellos se transfigura, y dice que se levantó a las nubes, y apareció al frente de ellos lleno de gloria y majestad y con Moisés y Elías hablando ahí con él, que hablaban con él, Moisés y Elías. Bueno, eso tiene una representación, eso explica por qué, o sea, qué quiere decir eso. Pero Moisés y Elías estaban allí y los discípulos dicen que era Moisés y Elías, pero como si Moisés y Elías no existían. Siglos atrás habían pasado la historia. Y en ese tiempo no es como hoy que hay fotos y hay recuerdos y digital. En ese tiempo que cuento, no había nada para decir, este es Elías, lo reconocí, ¿no? No había nada de esa documentación. Así que hay una capacidad como de poder entender quiénes son estos personas, una revelación, por decirlo de esta manera. Bueno, entonces en el lado de la persona podrá reconocer y sentir. Si usted avanza un poquito en el pasaje, dice, Abraham le dijo, verso 25, acuérdate que recibiste bienes en tu vida, o sea que tiene memoria. Y Lázaro también recibió males. Ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. O sea que en ese tiempo que llamamos intermedio, estaban en dos lugares diferentes. Bueno, además de todo esto, le dice Abraham, una gran cima, un gran vacío, un gran hueco, está entre nosotros y vosotros. De manera que los que quieran pasar de aquí para vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa, o sea, resucite a Lázaro y mándelo a la casa de mis papás. Se acuerda de los papás. Porque yo tengo 5 hermanos. Se acuerda que tiene 5 hermanos que están igual descarriados a él. Por eso le dice, mándelo a que vaya y les hable a fin de que les testifique para que ellos no vengan a este lugar de tormento. O sea, él no quiere que su familia venga allá, donde él está. Por eso dice, resucítelo y mándelo a que les cuente para que ellos no vengan acá. O sea, son tan malos como yo que van a resultar viniendo acá. ¿Qué le responde Abraham? Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, o sea, tienen esto, tienen escritura, allá tienen escritura, si no le quieren poner cuidado ya no es problema, pero tienen el testimonio que es la escritura. En ese momento Moisés, la ley y los profetas, ¿cierto? Eso era lo que había y le dice, eso tienen la ley y los profetas. Bien. Entonces, dése cuenta que hay una conciencia estando allá. Bueno, sigamos. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Mateo 25:41. Dice la palabra de Dios. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién fue creado el infierno? Para Satanás y sus ángeles. Bueno, yo aquí le puse un asterisco porque este versículo, para mi concepto, propiamente este versículo, para mi concepto, no está hablando del infierno. O sea, es mi apreciación.
puedo relacionarlo con el infierno, ¿sí? Que el infierno es el lugar para Satanás y sus ángeles, pero allá van las personas que no quieren recibir a Cristo o vivir para Él y por el contrario se hacen enemigos de la cruz, terminan allá. Para mí, vuelvo y digo, este texto que he utilizado acá, para mí no hace alusión propiamente al infierno. ¿Por qué me baso en eso? Porque el texto dice, apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando leo el texto dice el fuego eterno. Quiero decirle que el infierno no es eterno. Por eso hago esa salvedad. Lo puedo tomar, puedo decir, claro, no, sí, el infierno, el fuego, el castigo, el Satanás y los ángeles, para eso se hizo. Pero para mí propiamente, pues sí, ese puede ser el contexto, pero para mí propiamente el infierno no es eterno. Por eso, al decir aquí fuego eterno, tal vez no está hablando propiamente del infierno, aunque puede hablar del infierno, pero también haciéndose referencia a lo que viene después. Pero bueno, digamos, dejémoslo así, dejémoslo de que está hablando del infierno y el fuego eterno. Bien. Es un lugar de tormentos. Marcos 9:44. Esto es interesante porque a veces hay gente que en su rebeldía hacia Dios, dice, pues si me tengo que ir para el infierno, me voy para el infierno. O sea, como si fuera a ir allí a espinar a clima caliente. No, no es tan sencillo como parece. O sea, es una locura decir eso. Pero bien, Marcos 9:44. Dice, hablando del infierno, dice el Señor allí, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer corta, la mejor es entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Está diciendo entonces en lugar de tormentos. Según dice el Señor, hay gusanos que carcomen, gusanos que carcomen el alma, si el alma es espíritu. No sé, no dice cómo es. Puede ser una simulación de cómo será el sufrimiento, puede ser. Como también pudiera ser que es algún tipo de plaga, gusano, tal vez algún tipo de animal, de no sé qué cosa, que puede hacer daño al alma. No sé. Igual simboliza o habla o ejemplifica un tormento. Aparte del gusano que nunca muere, dice, y el fuego nunca se apaga, o sea que será un fuego constante, un estar en la llama constantemente, sin descanso, en ese tiempo intermedio que no sabemos cuánto puede durar, porque es hasta la resurrección. Los que caen ahorita último, pues bueno, listo, ya casi, pero los que cayeron hace siglos de la época de Adán, pues imagine usted cuánto llevan allá. Bien. No es un lugar eterno, lo colocaba allí y hablaba de él precisamente porque en Apocalipsis 20:14, dice lo siguiente, y la muerte y el Hades, aquí está, Hades, infierno, y la muerte y el Hades, o la muerte y el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea que, ¿a dónde termina el infierno? Termina metido, cayendo al gran lago de fuego. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí nos está mostrando que el infierno no es eterno. Los que están allí sí tendrán una salida, sí tendrán un descanso. Lo vamos a mirar en la resurrección. Tendrá una salida y un descanso, pero solamente será un respirar aire fresco mientras escucha el dictamen del juicio del trono blanco y luego pasan a un lugar peor donde incluso el infierno va a estar metido allá o va a ser quemado allá. Bueno, esto es en el tiempo de la vida intermedia, este es un lugar, el infierno. Sigamos. El segundo lugar del que quiero hablar es del que es conocido, según el pasaje que leímos en Lucas 16:19, el seno de Abraham o paraíso. Seno de Abraham o paraíso. El mismo Señor Jesús en Lucas 16:22 habló del seno de Abraham, lo designó la morada de los justos, es decir, el paraíso, o sea, el lugar donde iban todos los que morían en fe, los que morían creyendo, los que morían esperando en Dios, los que caminaban según la palabra de Dios, trataban de andar fielmente en el Señor, es donde murieron, es decir, al lugar donde llegó Lázaro, el mendigo.
al seno de Abraham o paraíso. Este lugar lo cuenta el Señor, él habla de ese lugar. Aquí puse una gráfica, digamos que aquí está el rico, la candela, y aquí arriba está el Lázaro, siendo consolado por el padre Abraham, y una gran división. Los de acá están felices, no sufren, están consolados, y los de aquí están gritando de dolor. Bueno, en el lenguaje rabínico del siglo III después de Cristo, la expresión estar en el seno de Abraham significa haber entrado en el paraíso. Entonces, cuando los rabinos hablaban de ir al seno de Abraham, inmediatamente la idea que se entendía es que fueron al paraíso. Ese era el conjunto que había ahí, por eso lo coloco seno de Abraham y paraíso a la vez. ¿Por qué el seno de Abraham? Porque resulta que Abraham es el patriarca, el padre de la nación judía, ¿cierto? Porque a él se le prometió la descendencia de la nación judía. Entonces, con esa idea del mendigo en el seno de Abraham, puede hacer, lo pongo de esta manera, puede hacer que Abraham es el administrador de ese lugar, puede hacer. Como también lo que quiere decir lo que tal vez quiere decir es que ese es el lugar donde está Abraham y los patriarcas, es decir, el lugar a donde van a reposar todos los que son de fe, porque Abraham fue de fe. Entonces pudiera ser esto. El caso es que para la idea rabínica, para los judíos, la idea rabínica dice que incluso en el Talmud fue utilizado como un sinónimo para hablar del cielo. Entonces cuando hablaban de seno de Abraham o paraíso, ellos entendían como el cielo, están en el cielo, en el paraíso, ese era el seno de Abraham. Bueno, la idea que se da allí de Lázaro al pecho del padre Abraham, es la idea rabínica y la cultura judía, que cuando se sentaban a la mesa, escúchelo así, cuando se sentaban a la mesa en un banquete, entonces el principal, digamos Abraham, el jefe de la casa, estaba sentado allí, y era un privilegio para los que se sentaban a su lado, ese era el privilegio mayor, los que se sentaban a su lado. Y como la comida la colocaban en un solo sitio, entonces la gente tenía que, acercarse allá para tomar algún bocado, ¿cierto? Entonces, esa imagen de acercarse a tomar un bocado y quedar prácticamente su cabeza sobre el pecho del principal del banquete, ¿cierto? Poner casi su cabeza aquí mientras tomo el bocado, era como la expresión de afecto, de privilegio, de alegría, de gozo, el poder estar tan cerca del gran anfitrión e incluso casi que recostarme a su pecho mientras tomo un bocado de la mesa. Eso habla de banquete, de privilegio. Entonces aquí lo que se está hablando, cuando se habla de esto, es precisamente eso, que este mendigo llamado Lázaro pues estaba en el gran privilegio de estar prácticamente sentado a la mesa y recostado al pecho de el padre Abraham, el padre de la nación judía. Ese es como el contexto de la idea que se da ahí. Entonces vuelvo y le digo, puede ser que sea algo literal, o puede ser que sea una expresión cultural, pero que debe entender lo que sucede en ese momento. Sea cual sea, eso se llamaba el seno de Abraham, o paraíso, o sinónimo del cielo. Entonces estar en este lugar estaba ubicado en el centro de la tierra hasta la resurrección de Cristo. Aquí la gráfica más o menos da la idea. Todo esto era un mismo lugar, centro de la tierra. Aquí era puro fuego y aquí era un lugar donde iban los muertos. Acá los muertos sin fe y acá los muertos con fe. Había una separación. Quiere decir que cuando la persona moría, su primera etapa terminaba y entraba a la segunda, y entonces, seno de Abraham o infierno. ¿Y cómo escogen? No, escogió usted que estaba vivo. Usted fue el que escogió para dónde ir según su actuar, su andar, su caminar. ¿Era de fe? ¿No era de fe? Eso hace la diferencia. Entonces aquí vemos esta situación. Esto era, este lugar, seno de Abraham, paraíso, o el cielo, según lo entienden aquí. Esto era el lugar donde iban los muertos, que habían creído. O sea, los justos, pongámoslo así, los que habían creído, los justos, iban allá. Pero esto fue hasta la cruz. Hasta la cruz. Después de la cruz la cosa se hace diferente. Vamos a ver. Después de la cruz de Cristo y su resurrección, el seno de Abraham o paraíso fue removido a otro lugar hasta el tercer cielo. Esto que estamos hablando aquí puede ser así. Puede ser así. Sin embargo, también pudiera no ser propiamente así. Entonces,
Por eso le digo, hay partes donde no se puede pisar muy firme porque solo hay algo de luz, pero no hay una claridad total. Entonces, estoy tratando de colocar lo que creo que más o menos va como en el orden para que lo entendamos así. Entonces, después de la cruz de Cristo y la resurrección, el seno de Abraham o el paraíso fue removido a otro lugar hasta el tercer cielo. Esta postura se basa en Efesios 4, 8 al 10. Miremoslo allí. Vamos a Efesios 4, 8 al 10. Efesios 4, 8 al 10. Esta es la palabra del Señor. Hablando de Cristo como tal, ¿no? Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Según este pasaje, según estos versículos, se propone teológicamente que esto de que descendió a las partes más bajas, la propuesta es que Jesús, cuando muere y va a la tumba, su cuerpo queda en la tumba y su alma, como el alma de cualquier otro, descendió al lugar donde iban los justos, y esto es al seno de Abraham. Descendió a ese lugar, y de ese lugar, cuando resucita y asciende, se lleva, dice acá, subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio regalos o dones a los hombres. Entonces, que en este pasaje probablemente está relatando que cuando Cristo resucitó, se lo llevó a todos. Por decirlo de esta manera, a ver, quiero ponerlo como en palabras más claras, a ver si entendemos un poco la idea. Es que cuando Jesús muere, su alma, del cuerpo que en la tumba, su alma va a ese lugar, porque era el lugar donde iban los muertos, que habían, o sea, los de fe, los justos, allá llegó, y en cierta manera les contó y les proclamó que él era el Mesías esperado, el libertador, que ellos murieron esperando la promesa, pero que aquí estoy, se cumplió, así de que los pecados han sido eliminados, el sacrificio ha sido perfecto, ustedes ya no deben nada, y nos fuimos. Y cuando resucita los recoge a todos, dice acá, llevó cautiva la cautividad, o sea, los recogió a todos ellos que estaban en ese lugar, y se lleva todo, traslada a ese lugar al tercer cielo. Y entonces el infierno queda totalmente el centro de la tierra, todo para castigo, para las almas que murieron injustas, sin creer, sin caminar con Dios, van al infierno, que se amplía supuestamente, y entonces el seno de Abraham, paraíso, se va para otro lugar, para el tercer cielo. Es como la postura, ¿ya? Es la postura. Bueno, habría que entrar a revisar los textos si realmente está claro lo que quiere decirse ahí, porque solamente hay como este fundamento para decir que así es. Entonces, digamos que así es, no hay problema. Coloco acá, Pablo estuvo allí. Pablo cuenta una experiencia que tuvo. Segunda a los Corintios, capítulo 12. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 2 al 4. Dice, segunda a los Corintios 2 al 4. Conozco a un hombre, dice Pablo, conozco a un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo yo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces le está contando algo, y es que hay 3 cielos, fue hasta el tercero. Conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Qué está contando? Está contando que fue al tercer cielo. Nos comienza contando, uy, yo tuve una experiencia que no sé si fue en el cuerpo o en la sola alma, no sé, pero yo fui llevado al tercer cielo. ¿Quiere decir que hay 3 cielos? Bueno, el primer cielo es el de las aves, el que conocemos acá. El segundo cielo es el de los astros, el que conocemos como espacio, los astros. Y el tercer cielo es donde habita Dios con sus ángeles, ¿verdad? La morada eterna de Dios. Entonces, pongámoslo de esa manera, esos son los 3 cielos. Dice que él fue llevado hasta el tercer cielo, y allá ¿dónde lo llevaron? Lo llevaron a un lugar, a un sitio que se llama el paraíso de Dios. Probablemente es este paraíso que fue llevado aquí cautivo y fue llevado allá, y entonces se colocó en el cielo, en un lugar del cielo, y allí fue llevado Pablo para que viera cosas que no puede contar. Bien,
Entonces el cielo, este es el lugar de las almas en el tiempo intermedio entre la muerte y la resurrección. Segunda a los Corintios 5, 6 al 8. Segunda a los Corintios 5, 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. ¿Qué está diciendo acá? Pablo está diciendo, está proponiendo que mientras esté en el cuerpo, está ausente, o sea, de estar en la presencia, o sea, cara a cara con Él. Mientras esté aquí, está ausente del cara a cara con el Señor. Pero si deja el cuerpo, entonces se muere y resulta estando en el cara a cara con el Señor. O sea que aquí hasta acá Pablo nos cuenta que entonces las vidas creyentes cuando mueren van a un lugar que es el paraíso y que ahí están en la presencia del Señor. O sea, realmente están en la presencia del Señor. Eso es lo que propone Pablo acá. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. 1:21 dice: porque para mí, el 21-24, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, o sea, morirme y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces está diciendo, bueno, yo quisiera morirme porque voy a estar delante del Señor, pero si me muero aquí hay mucho trabajo por hacer, entonces no sé qué hacer, si morirme o quedarme. Creo que me quedo mejor un rato, o sea, es como la postura que doy acá. Bueno, me quedo aquí trabajando con usted un rato mientras que el Señor me llama para estar con Él. ¿Cuál es la idea que se retoma allí? La idea que retoma es que entonces los justos, cuando termina su primera etapa, que es del nacimiento a la muerte, cuando terminan, entran a la segunda etapa, que es de la muerte a la resurrección, pero cuando mueren van a un lugar de paraíso, de gozo, de alegría, donde van a estar frente al Señor. Ayer preguntaba la hermana Marisol, preguntaba que si cuando una persona muere en Cristo, en la fe, uno puede decir que está en la presencia del Señor. Bueno, según esto, es correcto. Es correcto decir que la persona murió y está en la presencia del Señor, ¿cierto? Sería correcto según lo que hemos visto acá. Es correcto porque si fue al paraíso, está en el tercer cielo, entonces está en la presencia del Señor, porque Pablo lo pone así. Pablo que fue y miró, estamos mirando que Pablo fue y miró, y dice es que no puedo contar, pero aquí como que contó algo. Y dice es que si yo me muero, estoy en la presencia del Señor. O sea, no me quedo en la tumba. Por eso es interesante, bueno, aquí hago un paréntesis aquí. Porque muchas veces cuando perdemos un ser querido y lo sepultamos, ya lo dejamos, una de las prácticas que comienzan a surgir en nosotros para calmarnos un poco es decir, me voy a visitarlo. Me voy a visitarlo, es ir a la tumba, ya, mi hijo, aquí estoy, y llevarle flores, y bueno. Esa actitud está diciendo que esa persona que yo amo está ahí. Oh, sorpresa, ahí no hay sino materia en descomposición. La persona que es el verdadero ser, mire, si era creyente, si se decidió por Cristo, está en un lugar que se llama el paraíso y en la presencia del Señor. O, si no quiso decidir nunca por Cristo, rechazó a Cristo, entonces está en el primer lugar que se llama el infierno, un lugar de tormento. Ahí está la diferencia. Entonces, pudiera decirse que cuando un creyente muere, está en la presencia del Señor. Según Pablo, lo presenta de esa manera. Muy bien. El tiempo en la vida eterna. Ya terminamos entonces. ¿Qué lugares hay cuando termina la primera etapa de esta vida terrenal y entramos a la intermedia? Solo hay cielo y solo hay infierno. No se quedan desandando, dando vueltas, vino y me jaló la cobija, me tiró las patas, como dicen popularmente, me jaló las patas o los pies. Bueno, no pasa eso. Vino y se comunicó, me dijo, mamá, papá, mi hija, mi hijo. No vienen, no tienen más parte con esta tierra, ¿verdad? No vuelven acá no vienen a hacer nada, no vienen a desandar, no vienen a anunciar, no vienen a tocar, no vienen a hacer bulla, no vienen a mover las sillas, no, nada de eso. Cuando esas cosas pasan, cuando suceden esos fenómenos, son fenómenos paranormales. Por ahí hay una serie muy populares, ¿verdad? Ellos están aquí,
y van por allá cazando fantasmas, dicen que había una niña, que había un niño, que una señora que se ahorcó, que no sé qué, eso es pura carreta. Si algo se manifiesta en los lugares o en cualquier parte, haciendo creer que son espíritus de personas muertas, son los demonios, los ángeles caídos. Ellos están para eso, para asustar, para crear terror, pánico, para hacer cosas sobrenaturales. Son los demonios, no son los espíritus de las personas. Entonces, si alguien me dice, no, en esa casa hay un niño que desanda y yo lo he visto, es un niño. No, usted no vio un niño, usted vio un demonio simbolizándose, mostrándose como un niño, porque tal vez usted perdió un niño, entonces lo quiere atormentar, pero es un demonio, eso no es ningún alma, porque las almas inmediatamente pasan de la primera etapa, van a la intermedia, que es cielo o infierno. No, que después de 24 horas se van, que después de 8 días, que si lloran no se van, que si lloran no los dejan ir. Mentiras, la persona muere, deja su cuerpo, el espíritu vuelve a Dios y el alma de una vez inmediatamente va a un sitio, al sitio que decidió ir. ¿Ok? Eso es interesante. Bien, entonces tenemos esos dos lugares. Ahora, en el tiempo de la vida o la vida eterna, miremos ahora entonces, saliendo de acá, de la segunda etapa, viene la tercera etapa, que es desde la resurrección hasta la eternidad. Esa tercera etapa, ¿qué lugares hay ahí? ¿A dónde se va? Muy bien. Los que estaban en el paraíso, en la presencia del Señor, en el seno de Abraham, allá, bueno, allá en el tercer cielo, los que estaban allá, ya esos van por buen camino. Van a un lugar, o de ahí pasan a un lugar, vienen y resucitan, y van al cielo. El cielo es sin duda un lugar real. San Juan 14:3. San Juan 14:3. Esto hablo de lugares reales porque es que hay unas corrientes por ahí filosóficas que dicen que cielo, infierno no existen, que son solamente estados del alma, o sea que el alma entra en un estado de tormento y ese es el infierno, y luego el otro alma que fue buena entra a un estado de alegría y que ese es el cielo. Pero la Biblia no habla de eso, la Biblia habla de lugares específicamente y geográficos. San Juan 14:3 dice: y si me fuere, dice el Señor a sus discípulos, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Está hablando entonces de preparar lugar, resucitar y, o sea, venir, traer las almas, darles cuerpos resucitados y llevarlos a ese lugar que les preparó. Entonces, esa es la postura. No habrá dolor ni sufrimiento. Estar en el cielo será gozo, dicha, felicidad eterna. Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios la lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, ¿qué no habrá ahí en el cielo? Ni dolor, ni sufrimiento, ni lágrimas, ni enfermedad, bueno, nada. Gozo eterno. Muy bien. El cielo. Los que están en el paraíso, los que están en la presencia del Señor, entonces resucitan, vienen con el Señor, toman cuerpos glorificados y con esos cuerpos se van a la morada eterna, al cielo, ¿verdad? A ese lugar, bien. ¿Habrá conciencia? Es una pregunta. Bueno, uno allá se conoce, allá nos conoceremos. Vamos a ver. Tomemos algunas ideas. Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9. Mateo no lo leyó. ¿Cuál? Mateo. Ah, Mateo 5:12, sí, no lo leí, leámoslo. Leámoslo entonces, Mateo 5:12. Me salté una cita ahí, pero bueno, leámoslo. Mateo, Marcos. Mateo 5:12. Dice la palabra de Dios: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces dice que hay un galardón para los justos y es en los cielos, un sitio entonces geográfico donde hay que ir. ¿Habrá conciencia? Apocalipsis 5:9. ¿Nos conoceremos en el cielo? ¿Sabremos quiénes somos? Bueno, Apocalipsis 5:9 dice que había una multitud en el cielo y esa multitud cantaba. Juan está viendo el futuro, está viendo la iglesia, allá los redimidos cantando en el cielo, y dice que estos personajes cantaban un cántico diciendo: digno eres, diciéndole al Señor, de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Tienen conocimiento de que Cristo fue inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios,
entienden que la sangre fue para remisión de pecados, o sea que luego saben que eran pecadores y fueron redimidos. De todo linaje y lengua y pueblo y nación, saben que eran de algún pueblo, de alguna nación, de algún sitio, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Tienen conciencia de la tierra. O sea, hasta aquí puedo entender que estos muertos, que son almas que están en el cielo, la iglesia que estará cantando al Señor allá, esa iglesia tiene conciencia, aquí lo está diciendo. Saben quiénes son y de dónde vienen. Apocalipsis 6. Una pregunta. ¿Sí? Pregunta. Pastor, una pregunta. Y cuando Pablo habla en Tesalonicenses, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿A qué se refiere? Bueno, ese pasaje hace énfasis en el arrebatamiento. Allá hay algunas palabras resaltantes. Una, los que durmieron. Hay una ideología que habla, y de hecho hay algunos pasajes que lo hablan así, el mismo Señor habló también de esto, que hablan del sueño del alma. ¿Qué es el sueño del alma? Que el alma, cuando la persona se muere y llega a la segunda etapa intermedia, el alma se duerme. Y duerme, hasta que algún día lo despierta. El Señor dijo, cuando fue a la niña de Jairo, dijo, no está muerta, solo duerme. ¿Ve? Algunos dijeron, se rieron, no, ya está muerta. En otra ocasión dijeron, no, pues si está muerta, entonces, si está dormida, entonces lo van a despertar. El Señor habló de Lázaro y dijo, duerme, pero voy a despertarlo. Era una cultura, o sea, era cuestión cultural, que tenía que ver con la idea de que las almas o los muertos duermen. Ese dormir no quiere decir que es que estaban dormidos. Lo que quiere decir es que esa persona había muerto, pero la manera de decir que había muerto es duerme. No es que literalmente estaban dormidos, era algo cultural, de que dormían. Por eso el Señor, cuando se refirió a algunos muertos, dijo, está dormido, voy a despertarlo. Voy a despertarlo, o sea, voy a resucitarlo, que era lo que iba a hacer, estaba muerto. Y luego el Señor dice que estaba muerto, ¿dónde lo pusieron? Pues desde 4 días, y va y lo resucitan. Entonces está hablando, de hecho cuando le dice a las hermanas de Lázaro, ¿dónde lo han puesto? Su hermano resucitará. Ellas dicen, sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Dijo, no, está muerto, pero voy a resucitarlo. Entonces cuando se habla del dormir, aquí en la Biblia habla, refiriéndose más que todo como a su cuerpo, por decirlo de esta manera, lo propone como que el cuerpo de la persona, o sea, estaba activa y todo, pero un día se murió. ¿Cómo queda? Como si estuviera dormido. De hecho uno lo ve y dice, ay, quedó como dormido. A eso es que se refieren ellos cuando dicen duerme. No es que literalmente el alma esté durmiendo, pero hay una corriente teológica, filosófica que dice o enseña acerca del sueño del alma, que el alma sí duerme. Eso es lo que enseña, pero no. Traen ese pasaje. Ellos, los creyentes de Tesalónica, estaban preocupados porque, bueno, estaban esperando la venida del Señor, pero hay hermanos que no alcanzaron a esperar porque ya se murieron. ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces, por eso él dice, y por eso él enseña y dice que tranquilos, no se afanen como los que no tienen esperanza, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de ángel, bueno, vendrá. Y dice ese texto que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, para resucitarlos en el arrebatamiento. Entonces mire que el texto dice, Dios traerá con Jesús. ¿Dónde está Jesús? En el cielo. Pero dice que cuando él venga al arrebatamiento, dice Dios traerá. O sea que de ahí se puede tomar la idea, el concepto, de que está en el tercer cielo, en el paraíso, pero cuando Cristo venga a la resurrección, que será en el arrebatamiento, entonces ¿qué va a hacer? Va a traer todas esas almas con él para entonces resucitar con cuerpos glorificados. Ese texto en su contexto habla más que todo del arrebatamiento, de la fe que hay que tener en que Cristo vendrá y resucitará en el arrebatamiento de la iglesia, en el arrebatamiento de los que creyeron en él. De eso se trata más que todo, pero no el sueño del alma como tal, porque no hay eso. ¿Habrá conciencia? Apocalipsis 6, 9 al 10. Cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí está hablando de muertos en la gran tribulación. Murieron en la fe. Y clamaban a gran voz diciendo, estas almas que estaban allí decían, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra?
y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía, que faltaba un número de hermanos que tenían que morir de igual manera, mártires. Dense cuenta que esta gente ya está en el cielo, son almas que ya llegaron al cielo, son justas, murieron y fueron al cielo, allá. Y dense cuenta que esta gente o estas almas que aparecen aquí son almas que son conscientes de lo que pasó en la tierra, de que hubo martirio. Y está diciendo, Señor, la justicia, porque usted es un Dios justo. Entonces, allá hay gente mala haciendo cosas malas. Trae tu justicia a ese lugar. ¿Hasta cuándo no traes tu justicia? Es lo que están clamando. O sea, que tiene una conciencia de lo que está pasando allá. En el cielo no perderemos la memoria de quiénes éramos, cada uno en la tierra. Ahora bien, no será el mismo trato. Es decir, no nos llamaremos hijos, ni padre, ni esposa. Bueno, algunas esposas estarán diciendo, uy, gloria a Dios, siquiera hasta allá ya no me persiguen. Otros maridos estarán diciendo, uy, siquiera, por fin, ¿no? Qué bueno. No sé, otros dirán, ay, qué tristeza. No sé. Pero allá en el cielo no habrá ese contexto de familia como lo tenemos nosotros aquí, papá, mamá e hijos. No habrá ese contexto. Probablemente sí hay un claro conocimiento. De hecho, cuando estemos allá vamos a reconocer al Señor, ¿cierto? Nosotros no lo hemos visto. Pero vamos a decir, Señor Jesús, ¿cómo lo sabremos? Bueno, habrá una conciencia. Vamos a reconocer a Abraham, a Isaac, a Jacob, pero como si nosotros nunca lo hemos visto, pero ya los vamos a conocer. Lo que no habrá será esta misma idea de familia, entonces yo allá llego al cielo y me reúno con mi familia, tú eres mi familia. Tal vez eso es lo que no va a haber, porque allí no va a haber allá será una sola familia, los redimidos, una sola familia. Al Señor le hicieron una pregunta y le dijeron, bueno Señor, queremos hacer una pregunta, ¿cómo es la cosa? Imagínense que una mujer, hablando de la ley del levirato, bueno, después explicamos eso, pero hablando de la ley del levirato le dice, bueno, una mujer tuvo un marido y este se murió, entonces se casó con el hermano y ese se murió, se casó con 7 hermanos. Entonces dice, bueno, cuando resuciten, cuando estén en el cielo, cuando se levanten, ¿ella de quién será la mujer si se casó con 7 hermanos? ¿Cuál de ellos es el esposo de ella? Y el Señor le dice, ustedes erran ignorando las escrituras, etcétera, etcétera. Y le dice, mire, en el cielo, las almas serán como ángeles. No se casan, ni se dan en casamiento. O sea, el término familia, de esposo, esposa e hijos, es de aquí de la tierra. No es propiamente allá del cielo. Así que allá nos conoceremos. Bueno, ¿será que conoceremos que ese era, en la tierra ese fue pariente mío? Probablemente sí. Probablemente sí, mire, este fue pariente, este fue un hijo, este fue... Pero allá será, o sea, será tal el gozo y la alegría y la dicha tan maravillosa que lo que menos nos va a matar la cabeza es saber que esta era mi familia, pero aquí ya no es mi familia. O sea, eso ya, o sea, habrá un gozo tan inefable que eso son trivialidades. Aquí es que nosotros decimos, ay, mi familia en el cielo. Pero estando allá y mirando para allá, le vamos a decir, no, que cuente familia en el cielo. Yo aquí estoy en la gloria eterna. No, sí, usted fue familia mía, listo, qué dicha, qué gloria. Pero eso no será tan relevante en medio de todo lo que estaremos disfrutando y gozando. O sea, la felicidad será mayor. Entonces allá ni se casan, ni se dan en casamiento, o sea que el término de pareja y de familia no habrá. Tal vez se haya el conocimiento, ¿verdad? Estaremos tan llenos de amor todos, de ser la familia de los redimidos, que ahora esa idea que usted tiene aquí de esta es mi familia y la protejo, allá será toda esta multitud de mi familia y la protejo. O sea, cambiará el término familia a una gran multitud. Pero lo más probable y lo más que apunta aquí, según lo que vemos, es que sí hay conciencia, sí hay recuerdos. Tal vez algunas cosas dolorosas en nuestra vida tal vez no estén, porque pues para qué amargarnos toda la eternidad, sino que será una victoria como decir, llegamos, lo logré, ay, usted también lo logró, qué bueno, y será como esa alegría de que todos llegamos y digamos que nos conocemos. Uno le dice a los hermanos, si no nos vemos aquí nos veremos en el cielo. Pues imagine que lleguemos al cielo y nos conozcamos, ¿usted quién es? ¿Usted quién era? Qué bueno poder decir, usted me pastoreó, usted fue una ovejita muy juiciosa. Poder recordar esas cosas, qué bonito, ¿no? Que fue una lucha que la vencimos y llegamos. Pero ya en un contexto maravilloso de gozo, de alegría y de felicidad de todos estar juntos, ¿verdad? De todos ser toda una familia que alcanzamos la victoria. Bien. Hay otro lugar en esa etapa entre la resurrección y la eternidad, ese tercer tiempo, que se llama el lago de fuego. Lago de fuego mencionado solo en Apocalipsis 19:20. Vamos allá. Apocalipsis 19:20.
Dice, 19:20 de Apocalipsis. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales de las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ese es otro lugar que tiene que ver ya con la etapa de la eternidad, que es un lugar de fuego y azufre. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es un lugar de tormento. Verso 14 y verso 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, los que ya estaban en el paraíso vienen con Cristo, toman cuerpos glorificados, resucitan primero los muertos, entonces venimos y tomamos cuerpos glorificados, y luego los que estén con vida son transformados, y todos a la gloria eterna. Ya estamos en el cielo. Los que estaban en el infierno, también en una época después, ya dijimos que después del reino milenial, también resucitarán, pero estos resucitarán para el juicio del gran trono blanco y ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Ellos ya no van al cielo a nada, van a esa condenación. Es el lugar de castigo eterno para todos los rebeldes no arrepentidos, tanto angelicales, o sea, los ángeles caídos, diablo y todo esto, como humanos. Mateo 25:41, bueno, ya leímos esto, ¿verdad? Es descrito como un lugar de fuego y azufre, y aquellos que están allí experimentarán una eterna agonía indecible e implacable, o sea, será un lago de sufrir. Allá el diablo no va a mandar, allá el anticristo no va a mandar, cada uno estará enfocado en su dolor y en su tormento por la eternidad. Pastor, ¿esto algún día salen de ahí? Nunca, nunca de los nunca. Recuerde que es la etapa eterna, desde la resurrección hasta la eternidad. O sea, esta gente o estas almas jamás se desvanecerán, jamás se desbaratarán. Separación total de Dios y sufrimiento eterno, lejos de Dios y en medio del fuego que arde con azufre. En estado de conciencia, o sea, tendrán conciencia, saben por qué están allá, con memoria intacta y con recuerdos. O sea, esa gente, esas almas allá están totalmente conscientes también, pero reconociendo por qué terminaron allá. Termino. ¿Cielo o lago de fuego? Aquí puse una foto bonita de la puerta de entrada al cielo o el lago de fuego. Hay dos. La decisión es en vida. Usted tiene que decidir estos destinos hoy que está con vida. Si usted no lo decide, cuando muera ya no hay oportunidad de decidir. Es personal, es una decisión personal. No, yo con toda mi familia, no, esto es personal, es de cada uno. E intransferible. No, yo le heredo mi salvación a mis hijos. No, señor. Cada uno tiene que buscar su salvación. Y tiene que ver con recibir a Cristo como Señor y Salvador y vivir en Él y para Él, o rechazarlo. Eso es todo, no hay otra manera. Aceptas, o mejor, recibes a Cristo y vives para Él, caminas con Él, te espera esto. Rechazas a Dios, no te interesa nada lo de Dios, a mí no me gusta, a mí no me hablan de eso, te espera esto. Tú decides mientras hay vida. Tú decides con lo que hay. Así que, amados hermanos, de esta manera terminamos este estudio, vida después de la muerte. Espero que haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Espero que haya podido responder inquietudes que tal vez usted tenía en su mente, en su corazón, y que usted se sienta tranquilo. Sepa que esto es lo que escogemos nosotros mismos, Dios no nos obliga, es nuestra escogencia personal. Así que, amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la próxima. Bendiciones.